¿Qué piensas de aquellos marxistas que dicen que no se ha aplicado el marxismo y lo que se hizo en los países comunistas fue la socialdemocracia extrema? No hay socialdemocracia sin democracia, papá. Punto. Son tristes, son patéticos, ¿no? Porque mientras estuvieron esos experimentos marxistas andando, los apoyaron a muerte. Esos marxistas que hoy te digo, oh, es que eso no era el verdadero marxismo, no, eso no era el verdadero. Ellos, hasta 1990, decían que la Unión Soviética era el paraíso y que todo lo que se decía malo de la Unión Soviética era por supuesto, propaganda del imperialismo yanqui. Aunque te lo contaran los propios soviéticos que salían huyendo de allí, ¿no? O los cubanos. Ay, pues ¿cuál va a ser el marxismo verdadero? Que te entregamos otros 200 millones de personas para que experimentes, miserable. Hazlo en tu casa y enséñanos que funcione. Es totalmente es una capacidad de readaptar la realidad a tus ideas que es enormemente preocupante y que utilizan las religiones sobre todo, pero también mucho la política. Es decir, tú ya tienes tus ideas y no estás dispuesto a que los hechos las alteren. Por lo tanto, todo hecho que las desafíe, lo ajustas de manera tal que se integre a tus ideas. Pero tus ideas no las cambias. Eres incapaz de cambiar de opinión. Se llama religión eso, Se llama religión. Ve lo que son los apologistas del catolicismo o del cristianismo. Hacen siempre. Les presentas argumentos que demuestran que sus visiones son por lo menos absurdas. Y entonces te argumentan, lo reorganizan todo para que... O ya cuando todo falla, pues es que ese no es el verdadero cristianismo. El verdadero cristianismo es que borraron lo que dijo Cristo, pero yo sé lo que dijo Cristo, porque yo hago retrotelepatía a 2000 años al pasado, yo sé lo que dijo Cristo. Y Cristo no dijo lo que dice la Biblia. Porque han cambiado la Biblia. ¿Y cómo lo sabes? Retrotelepatía. Son patéticos realmente.